En estos momentos Crimea está paralizada. Ocurrió algo terrible, los rusos murieron, la gasolina desapareció, hubo colas kilométricas, pánico y caos. Los ocupantes están perdidos. Un colapso de combustible ha asolado la península. La gente está corriendo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están destrozando a Rusia. Trampa de fuego para los rusos. El enemigo huye del frente. Este podría ser el punto de inflexión más significativo de la guerra. Lukashenko conmociona al mundo. Un arma secreta ya está en camino a Bielorrusia. ¿Una nueva amenaza para Europa o un astuto juego del Kremlin? Las consecuencias podrían ser catastróficas. Polonia está dispuesta a destrozar Moscú. La paciencia se ha acabado. Un golpe duro desde Europa. Putin está en shock. Esto pondrá a Moscú de rodillas. Una catástrofe aterradora en Rusia. Es el fin del segundo ejército más grande del mundo. Los soldados huyen a pie hacia la muerte. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen los restos del equipo militar. El Kremlin está en pánico. El apocalipsis ya está aquí. Este es un punto de inflexión del que el mundo aún no ha oído hablar. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Urgente, pánico y caos en Crimea. La península está en agonía por el combustible. No hay gasolina en absoluto. El diésel cuesta como el oro. Colas kilométricas, pánico y desesperanza. Nunca antes había pasado algo así. Los ocupantes dan la alarma, pero no hay solución. Crimea se hunde en el caos. Todos los detalles en el reportaje. Cuando parece que todo está bajo control, la realidad se hace sentir de la manera más dura. Imagínense, en Crimea empiezan a entrar en pánico incluso aquellos que hasta ayer eran partidarios incondicionales del sangriento régimen de Putin. Y todo comenzó con la gasolina. Debido a que parte de las plantas, es decir, en este caso simplemente físicamente, no están funcionando, entonces hemos tenido problemas e interrupciones con el combustible. El caso es que el combustible desapareció de los estantes. Los precios se dispararon. La venta comenzó a hacerse con vales. Para los habitantes de la península, esto fue un golpe directo al corazón de la vida cotidiana. Cuando se derrumba el ritmo habitual, también se derrumba la fe en la estabilidad. Fue precisamente la gasolina la que dio inicio a toda una ola de histeria. Cola para la gasolina, Gursuf, maldita sea. Así que recorrí especialmente las gasolineras TES, Atan, no hay gasolina en la ciudad, ninguna. Solo hay diésel. En las redes sociales crece la indignación. Los usuarios escriben sobre interrupciones, sobre una vida que se vuelve cada vez más difícil. Y lo que es notable, muchos de ellos son antiguos defensores del poder, voces fuertes en apoyo a Moscú. Ahora esas mismas voces suenan diferente, con preocupación, irritación y cada vez más con una abierta decepción. Por supuesto están furiosos. Por supuesto ellos intentan hacer llegar a las altas esferas, su indignación, como diciendo, hagan algo, tienen que hacer algo. ¿Para qué está el ejército? ¿Para qué está la defensa antiaérea? Hay que hacer algo. Los funcionarios intentan mantener la situación bajo control. Activan los mecanismos habituales de presión, la propaganda, declaraciones tranquilizadoras. Pero cuando el pánico es la base, incluso las estructuras más sólidas se derrumban. En la Crimea temporalmente ocupada, ya no creen en las palabras sobre estabilidad. El pánico crece y con él la desconfianza hacia quienes prometieron orden. Estoy en contacto directo con las autoridades federales y con todos los servicios. La situación es objetiva. Pido a los crimeos y a los visitantes de la península, que tengan paciencia. La situación es forzada por razones objetivas. Mientras tanto, la inteligencia ucraniana ha obtenido acceso a los servidores de las administraciones de Crimea. Cientos de terabytes de datos pueden revelar los esquemas de gestión y las conexiones en los territorios ocupados. Este golpe coincidió con la crisis de combustible y reforzó la sensación de que la situación se está saliendo de control. Y todo esto ocurre en medio de una fuerte presión sobre la economía rusa, que ya no soporta la misma carga que antes. Debido a que la Federación Rusa desde el año 22 está aislada de los mercados internacionales, hasta la fecha se han impuesto más de 25.000 sanciones. El único recurso con el que podía contar la Federación Rusa eran las reservas internas. Estas se han agotado. A nivel cotidiano, todos sienten la crisis. Filas para conseguir alimentos, cortes de electricidad y agua, precios en aumento. Cada pequeño detalle aumenta la sensación de inestabilidad. La recesión económica de la propia Rusia hace que estas previsiones sean aún más sombrías. Hoy en día, la Federación Rusa realmente se encuentra en un estado de estancamiento. Y si tenemos en cuenta que, además del estancamiento, también tiene un nivel bastante alto de inflación, es decir, el índice de crecimiento de los precios al consumidor, entonces todo esto junto se llama estanflación. Eso es algo muy malo. En Crimea hoy se habla de una crisis que hasta ayer no se reconocía. Todo comenzó con la gasolina, con un detalle cotidiano habitual que resultó ser el detonante. Fue precisamente eso lo que dio inicio al pánico que ahora se está extendiendo cada vez más.
Y la cuestión ya no es cuándo llegará el punto crítico, sino qué sucederá después, cuando se cruce ese umbral. El déficit que tienen hasta el día de hoy es de 4,5 billones de rublos rusos. En el presupuesto, el nivel anual de déficit se había fijado en 3,8. Rusia ha formado un agujero que no está claro con qué se va a cubrir. Es decir, Putin seguirá luchando hasta que su población empiece a morir, literalmente. A él no le importa. Derrota en todas las direcciones a la vez. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo del frente un infierno. Este es el triunfo de Ucrania. Cerca de Dobropolye, los rusos están atrapados. La línea defensiva se desmorona ante sus ojos. Los rusos abandonan sus posiciones y huyen. Crimea está en llamas. Un nuevo ataque destroza el equipo militar de Putin. Esto podría convertirse en el punto de inflexión más importante de la guerra. Todos los detalles e imágenes desde el frente, ahora mismo. Casi un centenar de objetivos en menos de 2 meses. El comandante en jefe, Alexander Sirski, reveló las estadísticas de los ataques con drones, el inicio de la ofensiva sobre Crimea y los aviones de guerra electrónica y defensa aérea enemigos destruidos. Dobropolye sigue trayendo buenas noticias. 7 localidades vuelven a estar bajo la bandera ucraniana. Y la completa derrota de los ocupantes en la región de Sumy. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron nuevamente avanzar en el interior de las posiciones rusas. Todo lo que sucede hoy en el frente, míralo ahora mismo. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania concedió ayer una entrevista a la prensa. Como se supo, en menos de 2 meses, las fuerzas de defensa lograron atacar 85 objetivos importantes del enemigo, de los cuales 33 eran militares. Se trata de bases militares, almacenes, arsenales, aeródromos y estacionamientos de aeronaves del enemigo. 52 de los objetivos atacados pertenecen al sector de la industria de defensa, empresas que producen armas, municiones, ojivas, motores, combustible para cohetes, así como drones. Al mismo tiempo, los analistas señalan que las fuerzas de defensa han intensificado recientemente la presión sobre Crimea. Así, tras la destrucción de los aviones anfibios, los drones ucranianos han pasado a tener como nuevo objetivo los aviones de transporte An-26. Casi todos los días, en la península temporalmente ocupada, se destruyen aviones o helicópteros rusos. Recordemos al menos 3 helicópteros, 2 aviones anfibios, 2 Chaika B-12 y bueno, en realidad el An-26. El aeródromo de Kacha en Crimea, un aeródromo militar. Y como pueden ver, sobrevuelan incluso los sistemas de defensa antiaérea. ¿Por qué? Porque precisamente en esa misma lista, junto con esos aviones Anushka, también hay estaciones de radar. Antes de eso, el cielo ayer era simplemente único. Nuestros analistas informan que nuestras fuerzas de defensa también han tenido éxitos directamente en el frente. En particular, las noticias de la zona de Dobropolye volvieron a ser buenas. 3 cercos de unidades rusas de inmediato y nuevas localidades liberadas. En la zona de Dobropolye se han liberado 7 localidades y según los datos del jefe del Estado Mayor ucraniano, el avance hacia el interior del territorio ocupado ha sido de hasta 7 kilómetros y se han desocupado alrededor de 260 kilómetros cuadrados. Las pérdidas de los ocupantes ascienden a 2.500 efectivos. Cabe destacar que también se han destruido más de 20 unidades de blindaje pesado. Un gran número de ocupantes rusos también ha pasado a formar parte del llamado Fondo de Intercambio. Sin embargo, también se registra avance por parte de las unidades rusas. En particular, al no lograr éxitos en los ataques cerca de Pokrovsk, el Estado Mayor ruso decidió redirigir ligeramente sus esfuerzos. Lamentablemente, hoy la primacía la tiene el frente de Novopavlovsk, ya que los avances tácticos del enemigo aquí, desafortunadamente, se han vuelto constantes. El problema ni siquiera es un problema. Hoy la táctica del enemigo es evidente. El enemigo intenta rodear y rodea los asentamientos. Trata de buscar puntos débiles en nuestra defensa. Luego crea ciertos bolsillos y posteriormente intenta cerrarlos. Al mismo tiempo, la ofensiva en Pokrovsk, según cuentan los militares, se ha debilitado, especialmente desde el norte, pero no se puede decir que se haya detenido. Trasladando los restos de las unidades combatientes desde Kharkov y Sumy, los ocupantes no cesan los asaltos a la ciudad desde el lado del asentamiento de Zverovoye.
aunque en una semana no han logrado avanzar ni un metro allí. Los rusos no renuncian a su plan de rodear Pokrovsk desde el norte, pero allí nuestras fuerzas, en mi opinión, lograron tomar la iniciativa. Es decir, quien tiene la iniciativa es quien dicta las condiciones en el campo de batalla. También se logró estabilizar la dirección de Kupiansk. La reciente incursión en dirección a la ciudad, que los medios rusos presentaron como un avance increíble del ejército ruso, fue rápidamente detenida. A los rusos se les privó de la posibilidad de acercar sigilosamente asaltantes a Kupiansk y de suministrar municiones. Como resultado, llevan más de una semana sin avanzar. Todas las declaraciones de la parte rusa sobre el supuesto control significativo de las tropas de ocupación sobre Kupiansk resultaron ser nada más que una operación de información y psicológica. El máximo avance de los ocupantes es directamente en las áreas de Kupiansk. Cabe señalar que los combates en las afueras de Kupiansk y la creación de la llamada zona gris es un secreto a voces. Esto ya lleva varios meses. Como vemos, aquí los ocupantes no han tenido éxitos tácticos. Al mismo tiempo, la fanfarronería rusa, como si todo les fuera fácil, también ha disminuido notablemente. Así, en una entrevista reciente, el ex jefe de Roscosmos y ahora comandante de una de las unidades rusas, Dmitry Rogozin, declaró abiertamente: los rusos ya no tienen fuerzas para avanzar. Estos hombres atravesando la estepa que está completamente minada, sí, donde los drones zumban desde todos lados, cargados de blindaje, es decir, con todo esto, y además debe llevar un fusil automático y munición para ese fusil y al mismo tiempo una escopeta para defenderse de los drones. Y además guerra electrónica. Y todo eso junto. Es imposible levantarse con todo eso, ni siquiera puedes levantarte de la silla, mucho menos ir a atacar a algún lado, es muy difícil. Y si cualquier equipo militar aparece en la zona, digamos, a 20 kilómetros o menos de la línea de contacto, será destruido. Y para confirmar estas palabras, noticias desde la dirección de Sumy. Allí, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron avanzar aún más cerca de la frontera y liberar varias localidades. El avance máximo de los ocupantes rusos en la región de Sumy hasta el momento no supera los 4 kilómetros. Además, en el último periodo, las fuerzas de defensa de Ucrania llevaron a cabo una serie de exitosos contraataques y se desocuparon 2 localidades más. Se trata de Konstantinovka y Novokonstantinovka. Además, en la dirección de Sumy, las fuerzas de defensa de Ucrania han tomado la iniciativa táctica en este momento y, en consecuencia, avanzan hacia el interior de las zonas ocupadas de Ucrania. Por cierto, nuestros militares también logran operar en la vecina región de Kursk. Así, la víspera, las fuerzas de operaciones especiales atacaron allí los almacenes donde se guardaban misiles Iskander, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fueron destruidos un lanzador de Iskander, 5 vehículos de transporte para el suministro de misiles, un sistema antiaéreo Pantsir S-1 y almacenes con equipo. ¡Urgente! La bomba explotó. Lukashenko accedió a esto. Despliegue de un arma secreta. Ocurrió lo increíble. Según el dictador, la tecnología letal ya está en camino a Bielorrusia. ¿Qué oculta Minsk? ¿Una nueva amenaza del Kremlin o una amenaza real para Europa? El mundo está en vilo. Los expertos aseguran que las consecuencias pueden ser catastróficas. Todos los detalles en el reportaje. El dictador bielorruso Alexander Lukashenko vuelve a asustar a Occidente con el avellano ruso. Como proclama la propaganda del Kremlin, el líder, en los márgenes del foro atómico en Moscú, se jactó del armamento avanzado desplegado en la frontera con la OTAN. ¿Qué clase de broma puede haber aquí cuando se estaba hablando de una arma completamente nueva y desconocida? Cabe señalar que Lukashenko lleva tiempo negociando con el Kremlin el despliegue de misiles de alcance medio de Putin en el territorio de la República. Supuestamente, el dictador bielorruso necesita estos misiles para disuadir a la OTAN de desplegar tropas a lo largo de su frontera. En realidad, aseguran los analistas, todas estas conversaciones no son más que una excusa para aumentar su propio valor en la arena mundial y negociar condiciones más favorables, si no con Occidente, al menos con Putin. ¿En qué sentido esto es más bien una presión política sobre Occidente? Es decir, miren, somos tan amenazantes, tan temibles. Pero prometer no significa casarse.
Por mucho que la propaganda rusa embellezca las palabras del líder, diciendo que el avellano de Putin ya se está desplegando en Bielorrusia, en realidad, como se ha descubierto, el dictador dijo algo completamente diferente. Así fue como Lukashenko bromeó ante los periodistas insistentes. ¿El avellano aún no ha llegado? Ya está en camino. Todo estará bien. En realidad, el avellano no está ni puede estar en Bielorrusia, explican los expertos. Ni siquiera está claro que Putin tenga al menos algunas unidades operativas de este tipo de arma, así que simplemente no hay nada que transferir a Minsk. Sin embargo, el del búnker pone buena cara al mal tiempo y en la medida de lo posible le sigue el juego a Lukashenko. Bueno, según nuestros cálculos preliminares, estableceremos la producción en serie. Estos complejos serán incorporados al armamento de las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia y paralelamente comenzaremos a desplegarlos en el territorio de Bielorrusia. Los silos de lanzamiento y plataformas restantes de la época de la Guerra Fría destinados al despliegue de misiles soviéticos, según Putin, son ideales para el nuevo avellano. Al final, ni siquiera será necesario reconstruir nada. Al ahorrar en infraestructura, los bielorrusos podrán desplegar los misiles rusos y comenzar el servicio de combate en cuestión de días tras su llegada a la República. Esto requerirá gastos mínimos. Me refiero a que en Bielorrusia aún quedan ciertas capacidades de infraestructura desde la época de la Unión Soviética. Por eso la instalación de estos complejos militares en Bielorrusia implicará gastos mínimos para la preparación de la infraestructura necesaria. Pero el mantenimiento posterior del arsenal ruso le costará a Lukashenko y a toda Bielorrusia una suma considerable. Algunos analistas creen que el país tendrá que trabajar el resto de sus días prácticamente solo para mantener ese arsenal. Mantener armas nucleares es increíblemente caro. Son gastos muy grandes, tanto para su almacenamiento como para su mantenimiento, porque debido a su parte radiactiva es necesario inspeccionar constantemente sus componentes químicos, los detonadores, los iniciadores, construir refugios especiales, servicios especiales y un montón de cosas más. Son muchos miles de millones de dólares. A esto, Lukashenko vuelve a responder en tono de broma. Dice que el Oreshnik es un arma avanzada y no nuclear, por lo que su mantenimiento no es tan costoso. Nos reprochan por el arma nuclear, que hemos desplegado armas nucleares y demás. Esto no es un arma nuclear, pero es muy eficaz. Sin embargo, las acciones de Lukashenko demuestran lo contrario. En la práctica, el dictador bielorruso no tiene ninguna prisa en desplegar el Oreshnik de Putin en su territorio. En público, sin embargo, el Batka sigue interpretando el papel de fiel aliado de Putin. Y al parecer, el Kremlin no necesita nada más. En estos momentos, una sensación desde Varsovia. Se ha tomado una decisión. Moscú será destrozada. La paciencia se ha agotado. Polonia ha pasado a la ofensiva. Una amenaza mortal para la Federación Rusa. La respuesta de Europa podría ser devastadora. ¿Qué le espera ahora a Rusia? Todos los detalles en el reportaje. Polonia hace una jugada que podría cambiar radicalmente las reglas del juego en el cielo sobre Europa del Este. La invasión rusa a Ucrania no es simplemente el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es un momento decisivo. El antiguo orden internacional se está desmoronando ante nuestros ojos. El mundo ha entrado en una nueva y peligrosa era de rivalidad entre grandes potencias, violaciones de las reglas y pruebas de los límites de lo permitido. ¿Hasta dónde se puede llegar antes de que alguien diga claramente «basta, alto»? Al seguir hablando de paz y seguridad, estamos obligados a respaldar estas palabras con acciones concretas. Varsovia está preparando una ley que dará a sus militares el derecho de derribar drones rusos e incluso aviones sobre el territorio de Ucrania y Bielorrusia sin el consentimiento previo de la OTAN o la UE. Hasta ahora, los militares polacos tenían que actuar dentro de límites muy estrictos. La ley de 2022 requería aprobaciones adicionales no solo del presidente y el gobierno, sino también de la OTAN, la UE y del país en el que debían operar las fuerzas polacas. Esta burocracia, de hecho, paralizaba la capacidad de Varsovia para responder rápidamente a las amenazas. Ahora la nueva coalición encabezada por el primer ministro Donald Tusk propone un enfoque fundamentalmente diferente. Primero dispara, luego pregunta.
El proyecto de enmiendas ya ha sido presentado por el Ministerio de Defensa, pero no será considerado en un procedimiento acelerado. Es una ley que tendrá un espectro de influencia mucho más amplio y significativo que simplemente derribar drones, sino que abarcará diversas situaciones y aplicaciones. De la misma manera que en Ucrania tendrá un impacto más amplio que solo el traslado de tripulaciones para recoger aquellos barcos que nos fabricaron en el extranjero en su momento. Nos encontramos en este preciso momento al borde de una posible y significativa preparación para expandir el ámbito de aplicación y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, extendiéndolas mucho más allá de las fronteras actuales de Ucrania hacia otras regiones o conflictos potenciales. En esencia, se trata de devolver al ejército polaco la libertad de acción. La toma de decisiones será delegada al Poder Ejecutivo, es decir, no será necesario ningún procedimiento parlamentario democrático para ello. Todo será transferido a los militares. Y los militares, basándose en los datos de inteligencia, en la coordinación con la parte ucraniana, con la OTAN o con quien deseen, tomarán en modo cerrado aquellas decisiones que consideren oportunas desde el punto de vista militar. Es decir, la guerra pasa de la esfera de las decisiones públicas de los órganos democráticos a la esfera de la toma de decisiones por parte de los militares. Y esto indica precisamente que Polonia está mucho más cerca de la guerra que antes. Este paso fue una reacción no solo al aumento de la agresión rusa, sino también a incidentes reales. En septiembre, Polonia derribó por primera vez en su historia drones rusos que cruzaron su espacio aéreo. Ahora Varsovia quiere asegurarse el derecho de actuar de manera preventiva. Derriba los drones incluso en territorio ucraniano. En los últimos años, Polonia ha estado reforzando activamente su frontera oriental. A lo largo de las fronteras con Rusia y Bielorrusia continúa la construcción de la línea fortificada llamada Escudo Oriental. Se trata de 400 kilómetros de fortificaciones defensivas y fosos, erizos de hormigón y obstáculos de ingeniería. Y los rusos responden a esto de la manera habitual. Putin califica de absurdos los planes de Polonia e insiste en que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN. En medio de esta situación se repite la tesis de que Occidente estaría planeando una agresión contra la Federación Rusa. ¿Estáis tú y Brendel completamente locos? ¿A quién se le ocurrió esto? Esto es una tontería, ¿lo sabes? Por cierto, von Kearney afirmó lo mismo en 2019, 3 años antes de la invasión a gran escala de Ucrania. A pesar de todos los problemas con Ucrania y las especulaciones en torno a Crimea y el Donbass, todo el mundo entiende perfectamente que Rusia no tiene intención de atacar a nadie. Es solo un poquito, pero... La realidad dice lo contrario. Para no convertirse en otra víctima de la agresión y evitar la repetición del escenario ucraniano, Polonia refuerza decididamente su defensa, construye líneas fortificadas, moderniza su ejército y busca el derecho a actuar preventivamente en el espacio aéreo. Estos pasos no son simbólicos, sino una estrategia pragmática de supervivencia ante el aumento de la agresión rusa. Polonia quiere dejar claro que está dispuesta no solo a apoyar a Ucrania, sino también, junto a ella, a impedir una mayor expansión por parte del Kremlin. Sensación. Apocalipsis en el ejército ruso. Rusia se ha quedado sin tanques, los soldados son enviados a morir a pie. Los tanquistas están en pánico, rendirse o huir. No hay elección. La artillería autopropulsada destruye los restos de la maquinaria blindada. Y el Kremlin oculta la magnitud de la catástrofe. El fin del segundo ejército más poderoso del mundo. Esto cambia el curso de toda la guerra y acerca la derrota total de Rusia. Todos los detalles a continuación. Los tanques rusos están al borde de la extinción. Parece que el complejo militar industrial ruso no da abasto y pronto no tendrán con qué luchar. Y al parecer la culpa la tienen las sanciones. En cuanto a las sanciones, más allá de que se trate de restricciones, se trata de la pérdida de acceso a materiales y calidad de los productos que Rusia produce, debilitando significativamente las tecnologías clave como la inteligencia artificial en las que Rusia podría haber avanzado. Parece que la supuesta solidez de la economía rusa, según las palabras de Putin, está empezando a mostrar grietas notables.
Tarde o temprano, el sobrecalentamiento de la economía militar puede no llevar a su colapso, pero sí a una caída brusca. Las tendencias económicas generales en la Federación Rusa también se trasladarán a los sectores militares de la economía. Al parecer, en las empresas más importantes de Rusia, por primera vez desde 2022, los salarios han empezado a caer. Y sí, estamos hablando de empresas del complejo militar industrial. Sin duda influye el financiamiento a crédito de las empresas del complejo militar industrial y la diferencia en la forma y el volumen de este financiamiento respecto al sector no militar. Esto jugó a favor, pero ahora también juega en contra. De hecho, al alcanzar el pico, solo queda una meseta o una caída. Pero ¿cómo afectan entonces los déficits de personal y los problemas económicos al aumento del volumen del complejo militar industrial ruso? Las capacidades de la economía rusa para abastecer al ejército, para proveer a la guerra de equipos y municiones, tampoco son ilimitadas, especialmente cuando se trata de un rápido aumento. La economía rusa moderna puede alcanzar los indicadores soviéticos, Por supuesto, las sanciones no son un juego, especialmente cuando empeoran el estado y la calidad de su equipo militar. O tal vez incluso detienen por completo su nueva producción. Pero aquí vienen al rescate los tanques de la época de la Unión Soviética. Se apostó por la restauración de la tecnología soviética. La vieja tecnología soviética almacenada, la restauración de municiones y de nuevo la readaptación para el combate tampoco son ilimitadas. Pero ya ha llegado el momento en que la vieja tecnología no facilita el trabajo, sino que, por el contrario, lo complica. Cada vez hay menos equipos que son reparables, y a menudo es necesario reparar lo que en principio no es reparable. Esto implica desarmar y ensamblar componentes a partir de varias unidades diferentes, y esta tarea sin duda requiere mucho más esfuerzo y un trabajo considerable. Así, en lugar de producir nuevo y moderno, Rusia utiliza cada vez más lo viejo y desgastado. La producción de nueva tecnología se ve limitada, sí, tanto por las sanciones como por la falta de preparación de la base industrial, por lo que el aumento de la producción de tipos modernos de armamento no avanza al ritmo que Rusia necesita para compensar las pérdidas en el campo de batalla. Por eso prefieren financiar aquello que dé resultados aquí y ahora y no mañana o pasado mañana. Tampoco hay que olvidar a los fieles amigos de Putin, China e Irán que realmente les están ayudando mucho. Siempre estuvimos juntos, así que seguimos juntos ahora. Pero cualquier suministro es más bien una forma de que Pekín mantenga a Moscú bajo control. Precisamente es China quien está ayudando a los rusos a reforzar su base tecnológica. Sin embargo, los chinos ayudan a Moscú precisamente desde la posición de un suzerano. Por eso mantienen la mano en la llave. Si Moscú actúa correctamente, pueden abrir la llave. Pero al final, ¿qué tenemos a día de hoy? Se sabe que en 2024 la industria militar rusa alcanzó el límite de sus capacidades. Pero ¿cuáles son ahora las perspectivas para Rusia? La pregunta es solo si el Kremlin logrará mantener este nivel durante mucho tiempo. ¿Y no resultará que el golpe inesperado vendrá no desde el frente, sino desde dentro? Aquí está. La corrupción en Rusia es de hecho nuestra aliada más efectiva. Cuanto más sigan robando y desviando fondos los generales y los rompehielos de la economía rusa, especialmente del complejo militar industrial, menos posibilidades reales tendrán de mantenerse en ese nivel de poder y control. Cada año sus apetitos crecen. Pero por supuesto las sanciones son solo una pequeña parte de lo que puede ayudar a Ucrania a defenderse de la Federación Rusa. Sin embargo, un factor importante es también el aumento de la producción ucraniana de armamento militar. Esa es una de las formas. La sanción es solo una alternativa a las armas, pero no un sustituto de las armas.
Choque nuclear para el mundo. La RPDC ha desarrollado un nuevo misil balístico que puede alcanzar Estados Unidos. ¿Qué está preparando Trump como respuesta? ¿Podría la RPDC transferir su nueva arma a Putin? Pero en el nivel de amenaza para el orden nuclear global, todos los detalles impactantes ahora mismo. La RPDC está cerca de crear misiles balísticos capaces de atacar a Estados Unidos. Según el líder surcoreano, Pyongyang sigue desarrollando misiles balísticos intercontinentales que pueden portar armas nucleares y alcanzar ciudades estadounidenses. Parece que aún no han tenido éxito, pero están en la etapa final. Solo les falta la llamada tecnología de reentrada en la atmósfera. Esto probablemente también se resolverá en un futuro cercano. Por un lado se habla de la posibilidad y por otro lado Reuters, citando al presidente de Corea del Sur, informa que están en la etapa final de desarrollo, es decir, solo en desarrollo. Mientras que hace un año, la inteligencia surcoreana informaba, respectivamente, sobre las características técnico-tácticas récord y las pruebas del Hwasong-18. Todo esto genera un elemento de desconfianza hacia los informes de los representantes de Corea del Sur. El año pasado, Corea del Norte lanzó el misil balístico intercontinental de combustible sólido Hwasong-19, en el que los analistas militares vieron muchas similitudes con los análogos rusos. Este lanzamiento fue condenado por Estados Unidos, Japón, Ucrania, Canadá y varios otros países. El programa de misiles de Corea del Norte en realidad tiene su origen en el programa de misiles ruso, es decir, detrás de todos los desarrollos de los programas de misiles norcoreanos, incluidos los complejos operativos tácticos que actualmente se suministran para las necesidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, estamos hablando del KN-23, así como de los misiles balísticos intercontinentales. Estos son desarrollos de ingenieros rusos que, en consecuencia, ya fueron implementados directamente en el complejo militar industrial KKK, RSK Sangui. La semana pasada se supo que Rusia transfirió a Corea del Norte tecnologías de reactores para submarinos nucleares. Este paso fue un intercambio. Pyongyang apoya a Moscú en el campo de batalla en Ucrania, enviando tropas y municiones, y a cambio recibe reactores retirados del servicio de los submarinos rusos. El nuevo presidente de Corea del Sur declaró su intención de mejorar las tensas relaciones con Pyongyang, pero su propuesta de diálogo fue rechazada por Corea del Norte. Lee Jae-myung considera que Donald Trump podría ser la única persona capaz de convertirse en socio de negociaciones para la RPDC. En general, Corea del Sur es un socio estratégico de Estados Unidos, no alineado con bloques, la OTAN, y, en consecuencia, utiliza esta retórica para aumentar la financiación y las capacidades de las industrias de defensa, así como para prevenir posibles provocaciones armadas por parte de la RPDC. En agosto, el presidente de Estados Unidos declaró personalmente su deseo de reunirse con Kim Jong-un. De hecho, la República Popular China y la Federación Rusa están utilizando a Corea del Norte para escalar la tensión en la región del Pacífico, que es considerada por Estados Unidos como clave en su doctrina de política exterior. Anteriormente, el dictador norcoreano declaró que no veía razones para evitar negociaciones con Estados Unidos, pero solo si Washington dejaba de insistir en la renuncia total de su parte a las armas nucleares. En cualquier caso, las declaraciones de Corea del Norte van de la mano con las de representantes de la Federación Rusa sobre un posible ataque nuclear preventivo contra países de la OTAN. Por lo tanto, la retórica de Corea del Norte es un elemento de presión militar y política de un aliado de la Federación Rusa, principalmente sobre Corea del Sur, Japón y, en consecuencia, la posibilidad de un uso potencial también contra Estados Unidos. Corea del Norte desarrolla activamente su programa nuclear y tecnologías de misiles, demostrando su poderío militar en respuesta a las sanciones internacionales y la presión política.